Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro primer programa para la NHL y la NBA en este presente año 2022. El programa de hoy lo vamos a hacer corto, no vamos a hacer tan extenso, ya que por la hora no queremos subir el video tarde. Entonces ya mañana con más calma hacemos un programa más extenso. Entonces vamos a pasar a nuestro primer pronóstico para la NBA. Y vamos a ir al juego entre Toronto Raptors frente a los Spurs de San Antonio. En los últimos 11 enfrentamientos en Toronto se ha dado el over 8 veces. Los Spurs tienen 43 over en sus últimos 62 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Ambos equipos están permitiendo muchos puntos en contra en sus últimos 5 juegos. 112 es el promedio para San Antonio y para Toronto 114, pero a su vez también están anotando muchos puntos. 121 es el promedio para San Antonio y 112 para Toronto. Nuestro pronóstico en este juego es over 215.5. Pasamos al juego entre Phoenix Suns frente a New Orleans Pelicans. El over se ha dado 7 veces en los últimos 9 enfrentamientos. New Orleans, tiene promedio a favor de puntos a favor de 109 y Phoenix 115. Nuestro pronóstico en este juego es el over 217 puntos. Pasamos al juego entre Indiana Pacers frente a New York Knicks. El under se ha dado 7 veces en los últimos 10 enfrentamientos entre el Knicks y los Pacers. Y cuando han jugado en Nueva York se ha dado el under 9 veces en los últimos 13 juegos. Indiana ha dado 10 under en sus últimos 12 juegos cuando es underdog, cuando es la hembra. Nuestro pronóstico acá es el under 215. Recuerden, tanto para la NBA como para la NHL, siempre mirar las alineaciones antes de realizar sus apuestas, ya que en estos días se han estado presentando muchas bajas por los protocolos del COVID, incluso algunas horas antes del juego, del inicio de los juegos. Pasamos entonces a nuestros pronósticos para la NHL. New Jersey Devils estará enfrentando a Boston Bruins el 13 de noviembre. Boston como visitante derrotó a New Jersey 5-2. El promedio de goles en contra para New Jersey Devils en sus últimos 5 juegos es 3.8 y para Boston 2.6. Boston tiene 30 victorias en sus últimos 42 juegos frente a New Jersey Devils. Nuestro pronóstico en este juego es Boston Bruins a ganar. Pasamos al juego entre Tampa Bay Lightning frente a Columbus Blue Jackets. Tampa Bay como visitante tiene 10 victorias, 5 derrotas. Columbus como local tiene 10 victorias, 4 derrotas. Tampa como visitante tiene 10 over y 6 under. Columbus tiene como local 10 over y 6 under. Y Columbus tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos tienen un promedio alto de goles en contra en sus últimos 5 juegos. 4.6 para ambos equipos. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Pasamos al juego entre Colorado Avalanche con récord de 18 victorias, 8 derrotas frente a Chicago Blackhawks con récord de 11 victorias, 17 derrotas. Colorado tiene en la presente temporada 18 over, 7 under. Por su parte Chicago 15 over, 14 under. El 13 de octubre Colorado venció a Chicago 4-2. Colorado tiene 12 over en sus últimos 16 juegos en la ruta. Y Chicago tiene 12 derrotas en sus últimos 16 juegos frente a un equipo de la división central. Colorado tiene 4 goles a favor en sus últimos 5 juegos y 2.8 goles permitidos. Chicago tiene 2.4 goles a favor en sus últimos 5 juegos y 4.4
4.4 es su promedio de goles en contra. Nuestros dos pronósticos en este juego es Colorado Avalanche a ganar y el over 5.5. Pasamos al juego entre Philadelphia Flyers frente a Anaheim Ducks. Philadelphia como visitante tiene 6 over y 12 under. Anaheim en casa tiene 8 over, 10 under. El promedio de goles a favor para Philadelphia en sus últimos 5 juegos es 2.8 y para Anaheim 2.6. Anaheim tiene 7 under en sus últimos 9 juegos. Y Philadelphia Flyers tiene 9 derrotas en sus últimos 12 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Y por último vamos al juego entre Nashville Predator con récord de 20 victorias, 11 derrotas frente a Vegas Golden Knights con 22 victorias y 12 derrotas. Nashville en la ruta tiene 11 over y 7 under. Y Vegas en casa igual tiene 11 over y 7 under. Ambos equipos tienen 7 over en sus últimos 10 juegos. Nashville tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos y Vegas tiene 7 victorias, tiene 7 victorias Vegas en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos llegan en buen momento, por lo tanto acá espero muchos goles. El promedio de goles a favor para Nashville en sus últimos 5 juegos es 4 y para Vegas 3.8. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. No siendo más, nos despedimos por hoy, nos estaremos viendo mañana, Dios mediante.